Gloria al Señor. Jeremías capítulo 35, verso 18, dice la palabra del Señor. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste, diga conmigo esa palabra, obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste, diga conmigo, guardaste todos los mandamientos, e hiciste, diga conmigo, hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Vamos a hacer énfasis en estas tres cosas, en estas tres palabras, mejor dicho: obedecer, guardar y hacer. Estas tres cosas tan importantes en la vida de un cristiano. Y vamos a enfocarnos un poco en la vida de este personaje, Jonadab, que era hijo de Recab, que formó la familia de los recabitas, así se les conocía. Oramos en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, bendecimos tu maravilloso nombre en esta tarde preciosa, donde tu presencia ha sido, Señor, evidente en nuestras vidas. Tú, Señor Jesús, tienes un proyecto para tus hijos en esta tarde. Nuestra mente y nuestro corazón está abierto para que tú, Señor, toques nuestra vida y nos hables a nuestro corazón. Bendice a cada maestra, a cada maestro, bendice a los jóvenes que están aprendiendo de tu palabra, para que tu palabra pueda impactar sus vidas y podamos juntos, Señor Jesús, hacer una diferencia en un mundo tan controversial, en un mundo tan revuelto. En el nombre de Cristo Jesús te damos honra y gloria y alabanza. Amén. Gloria al Señor. Tome sus lugares, hermanos, alabando el nombre del Señor. Vamos a hacer un poquito énfasis en estas tres palabras. Y nuestro personaje de hoy es este personaje llamado Jonadab, hijo de Recab, que fue fundador de los recabitas. No confundir este Jonadab con el sobrino de David, que también se llamaba Jonadab, que era hijo de Simea. Este Jonadab, la Biblia lo describe como un hombre muy astuto, que ayudó a su primo, en esencia a su primo Amnón, a violar a su media hermana Tamar. Los que conocen esa historia, es una historia de tragedia, es una historia de asesinatos, es una historia de una situación y una circunstancia muy, muy compleja. Pero no es este Jonadab. Este Jonadab era hijo de Recab, no era hijo de Simea. Para remontar un poquito la historia, no quiero enfrascarme mucho en los detalles de la historia, porque perderíamos el concepto del por qué Dios, a través del profeta Jeremías, les otorga una bendición a los recabitas. Y les le dijo a Jeremías: ve a la casa de Recab, a los hijos de Jonadab, y diles que yo estoy muy complacido porque ellos obedecieron, guardaron e hicieron las palabras que su padre Jonadab les mandó. Y por cuanto ellos fueren obedientes al mandamiento de su padre, dice: yo he prometido que mi presencia iba a estar siempre en la descendencia de los hijos de Recab. Qué hermoso regalo para nuestros descendientes. Hoy quiero de alguna manera hablarles de la importancia, ¿verdad?, de la recompensa de la obediencia. Ese es nuestro tema, la recompensa de la obediencia. Pero está alineado a la herencia que nosotros como padres les debemos dejar a nuestros hijos. El domingo pasado hablamos de la herencia que este personaje, amigo de David, Jonatán,
le dejó a su descendencia a través de la lealtad que él le dio a David, y esa amistad que repercutió en beneficios a la generación de Jonatán. Gloria al Señor. Pero bueno, vamos a nuestro personaje y vamos a hablar un poquito de este personaje llamado Jonadab. ¿Quién era Jonadab? Jonadab surge, hermanos, en un tiempo donde el pueblo de Israel, particularmente el pueblo de Samaria, estaba viviendo una de las crisis más fuertes en Israel, bajo la autoridad o la monarquía o el reinado de uno de los reyes más perversos que ha dado la historia del reino del sur, o sea, el reino de Judea. Ellos centraron su sede de reinado en Samaria. Y Dios le dice al profeta: ve a la casa de Acab. Y Dios tuvo un límite, porque Acab y Jezabel habían fraguado un asesinato premeditado con todos los agravantes: premeditación, alevosía y ventaja, para asesinar a Nabot de Jezreel. Y eso a Dios le golpeó mucho, y dijo: no es posible que la maldad de Acab haya llegado a estos límites. Entonces Dios le dice a Elías Tisbita, le dice: ve a la casa de Acab. Él se encuentra en Nabot de Jezreel, en la viña que le quitó a Nabot. Y dile así: todos tus descendientes van a morir a espada, y todos tus descendientes, los perros lamerán tu sangre. Y tú, Acab, por cuanto fuiste desobediente al mandamiento de tu Dios, vas a morir también, y en el campo los perros lamerán tu sangre. En cuanto a Jezabel, dice la palabra de Dios que los perros se la iban a tragar. Dios utiliza a un rey precisamente que sale de un lugar que siempre acá peleó contra ellos, y de ahí, de los mismos enemigos, Dios levanta a un personaje llamado Jehú. Y Jehú, Dios le dijo: tú vas a hacer venganza de los descendientes de Acab. Y empieza a eliminar toda la descendencia de Acab, 70 hijos de Acab. Parece una escena sacada del cartel del narcotráfico. 70 hijos de Acab, Jehú les cortó las cabezas, las manos y los pies. Y Acab lo mataron en el campo, y los perros lamieron su sangre. Llega al palacio real, y Jezabel se da cuenta de que venía Jehú. Y dice la Biblia que ella se pintó, se puso guapa, para tal vez, pienso yo, pretender con sus atractivos femeninos y conquistar al postulado al trono llamado Jehú. Y cuando ella le habla y le dice: ¿hay paz contigo? Y Jehú le dice: ¿qué paz puede haber con las abominaciones de Jezabel en Samaria? Y Jehú dice: ¿hay alguien que esté conmigo? Él estaba en un extremo del palacio real, y la reina estaba en su balcón. La reina Jezabel, que era más bien un demonio, no una reina o una diabla. Y los eunucos que estaban al cuidado de Jezabel levantaron la mano y le dijeron: estamos contigo, Jehú. E inmediatamente la arrojaron de su balcón, y cayó muerta esa mujer. Jehú, habiendo consumado la eliminación de la descendencia del perverso Acab, se puso a comer, y estando comiendo le remordió la conciencia y dijo: vayan, encierren a esa maldita, entiérrenla, a esa maldita, porque es hija de rey. Y cuando fueron, se dieron cuenta que los perros se la habían tragado. Solamente
Tenía sus manos, sus pies y lo demás era una huesamenta. ¡Qué cuadro tan complicado! ¡Qué cuadro tan dantesco encontramos nosotros aquí! En esa ocasión, Jehú estaba haciendo el trabajo, y quiero llevarlo ahí a segundo libro de los Reyes, capítulo, para conectarnos con nuestra historia. Solamente le di esta referencia de Acab y en la condición de inmoralidad, de apatía, de indiferencia, de idolatría que estaba viviendo el pueblo de Israel bajo el gobierno de Acab. Y dice la palabra de Dios, hablando de nuestro personaje Jonadab, dice, bueno, ya Jehú había exterminado la casa de Acab y se fue. No solamente quiso exterminar la casa de Acab, también quiso exterminar la adoración a Baal. Porque tal vez pensó, bueno, vamos a exterminar a toda la descendencia de estos desobedientes perversos, pero el pueblo tiene 700 sacerdotes, porque era como la cifra oficial de los sacerdotes de Baal. Entonces Jehú toma la determinación de meter a todos los sacerdotes de Baal al templo con el pretexto de que él también iba a ir a adorar. Pero el plan era matarlos a todos dentro del templo de Baal y destruir el templo. Y en el camino se encuentra con este personaje llamado Jonadab. Lo leemos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 10, verso 15. Yendo de ahí se encontró con Jonadab, o sea, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Ya conocimos a nuestro personaje, ¿verdad? Lo identificamos. Después de que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón con el mío, como el mío es recto con el tuyo? Le hizo esta pregunta: ¿cómo estás? Eres diciéndole: ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Yo tengo un corazón recto, ¿tu corazón es recto? Mire la respuesta de Jonadab. Y Jonadab le dijo: sí, lo es. Pues que lo es, y confirma: claro que lo es. Dame la mano, le dijo a Jehú. Luego lo hizo subir consigo a su carro, y acto seguido Jonadab ayuda a Jehú a destruir todos los sacerdotes, exterminar a todos los sacerdotes de Baal. Bien, nosotros tenemos aquí a nuestro personaje. Antes de esta narración no se habla de Jehú, hijo de Recab. Jonadab fue testigo de tres cosas. Tres cosas fue testigo Jonadab. Una, el fin de un hombre que pudo haber terminado bien y terminó muy mal, llamado Acab. Él era del pueblo de Israel. Se asoció con una de las mujeres que históricamente en la Biblia son de las mujeres más perversas que uno puede encontrar en la palabra de Dios. Y esa mujer le ocasionó muchos problemas y fracasos, no solamente a él, sino a toda su descendencia. Y bueno, Jonadab miró el fin de Acab y dijo: si así termina una persona que es desobediente a Dios, si así termina una persona que no le fue fiel a Dios, yo no quiero terminar así. 1. 2. Fue testigo del fin de la idolatría. Dice la palabra de Dios que Jehú convirtió el templo de Baal en letrinas, en excusados, para darle una ofensa al pueblo de Israel, para decirle al pueblo de Israel a quién están adorando. Dejaron la adoración del Dios verdadero para adorar a un Dios falso.
Destruyó las estatuas de Baal, destruyó a los sacerdotes y el templo lo convirtió en letrinas. Eso lo vio Jonadab. Miró el fin de la idolatría. La idolatría tiene muchos perfiles, amados hermanos. Nosotros podemos ser idólatras sin darnos cuenta. El apóstol Pablo dice que la avaricia es idolatría. Idolatría puede ser obsesión por tu familia. Idolatría puede ser obsesión por tu trabajo. Idolatría puede ser obsesión por tus conceptos o tus criterios de cómo perfilas o miras la vida. Pero Jonadab se dio cuenta que la idolatría en la vida del ser humano no le beneficia. Número 3, de las cosas que fue testigo Jonadab es que Jehú, un hombre que empezó tan bien, que se esforzó tanto, que le dio un beneficio con su actitud a la generación, a sus hijos, se apartó de los caminos de Dios. Más bien no se apartó, no dejó la idolatría. Lo leemos ahí en el verso del mismo capítulo 10. En el verso 30 nosotros vemos un beneficio que recibe Jehú por haber hecho lo recto delante de Dios. Pero aquí no se trata de escenas o de acontecimientos aislados en nuestra vida. No se trata, es que hermano yo hice, es que hermano yo fui, es que hermano yo hacía. No son hazañas, no. Aquí se trata de un factor: obediencia. La obediencia debe ser constante y permanente en nuestra vida hasta el día que nos moramos. Entonces Jehová, verso 30, le dice: Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, mire el resultado. Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Está bueno el asunto, pero no es la finalidad. La finalidad es fidelidad a Dios todo el tiempo de nuestra vida, para que las generaciones que vienen después de nosotros, siempre esa fidelidad sea un ejemplo para ellos. Verso 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová su Dios, el Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, que había hecho pecar a Israel. Un buen hombre, Jehú, pero que no se apartó de los pecados, que vivió un cristianismo de dos caras, un cristianismo de apariencia solamente. Ciertamente ejecutó la voluntad de Dios exterminando la casa de Acab. Ciertamente ejecutó la voluntad de Dios quitando la idolatría de la adoración a Baal. Y ahí estaba Jonadab siendo testigo de todo esto. Y también Jonadab fue testigo de que Jehú no se apartó de la idolatría. Entonces Jonadab hace algo que es muy importante, que es donde yo quiero llamar su atención. Jonadab hace algo que a mí me impresiona muchísimo. Evaluó la vida, pensó en la vida. Bueno, yo estoy en medio de un pueblo, Jonadab dijo, es un pueblo que tiene tendencias a la idolatría, no han sanado, todavía este pueblo sigue, aunque ya no hay la adoración a Baal, pero están adorando a otros dioses. Jonadab decide bajo esa evaluación, y es muy importante, amado hermano, que en esta tarde nosotros reflexionemos sobre esto. En otras palabras, Jonadab se empezó a convertir a Dios.
Se convirtió en un verdadero cristiano, hablando en términos actuales. Y Jonadab dijo: no, yo no quiero que mis hijos, no sé si para ese tiempo él ya tenía hijos o no. No sé si para ese tiempo él ya tenía descendientes o no, pero él tomó una determinación: yo no quiero que mis hijos crezcan en este entorno. ¿Sabes que siempre que Dios tiene proyectos para con nosotros, de forma individual, personal, porque así trabaja Dios, Dios te saca de tu entorno, de tu área de comodidad? Dios te saca de ahí, pero no te obliga a que te salgas. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Sal. Bueno, ¿por qué no podía hacerlo ahí? ¿Por qué no lo hizo en Ur de los Caldeos? Porque Ur de los Caldeos era una ciudad pagana, era la Babilonia, era el mundo. Entonces, de alguna manera, esto a nosotros nos abre un poquito el panorama para entender que nosotros necesitamos en este tiempo vivir una vida apartada, una vida al margen de las cosas que el mundo pueda ofrecer aparentemente atractivas. Y Jehú toma la decisión de hacer algo importante. Le voy a dar 3 palabras domingueras. Una es nómadas. Él decide que toda su familia iba a ser nómada. ¿Alguien me puede decir qué es la palabra nómada? Hay varios ya saben lo que es nómada, ¿verdad? Como los húngaros. Una persona nómada no tiene casa. Siempre está yéndose de un lugar a otro. Abraham fue un nómada. Entonces Jonadab decide: mi descendencia van a ser nómadas. Segunda dominguera. Aquí las anoté porque hasta a mí se me olvida. Nos vamos a volver austeros. Austeros o austeros. ¿Qué es una persona austera? Humilde. Vive con lo mínimo. Son lo que aquí conocemos hoy en día como los minimalistas. Los hijos de Jonadab, la descendencia de Jonadab, les dijo: nos vamos a hacer nómadas, no vamos a tener casas, no vamos a tener propiedades, y vamos a vivir de una manera austera. No vamos a comprar terrenos, no vamos a sembrar viñas, no vamos a sembrar huertas, no vamos a vivir con nada. Dios va a ser nuestro proveedor. Tercer dominguera. ¿Cuál fue la primera dominguera? Nómadas. ¿Y la segunda? Austeros. La tercera es astemio. ¿Qué es un astemio? Ahí se las puse ya más difícil, ¿verdad? Abstenerse particularmente de una. Un astemio es particularmente abstenerse de una cosa. ¿Qué cosa? Licor. Nos vamos a convertir en astemios. No alcohol en nuestra familia, no drogas, no vicios, no pornografía. En nuestra casa nada de eso va a entrar. Leí un poquito la historia de los recabitas y encontré en los historiadores que hablan de los recabitas, le hablo un poco de que quiénes eran los recabitas. Los recabitas eran de las tribus de los beduinos. Los beduinos fueron los que se fueron a vivir a Qumran. En Qumran fue donde encontraron los rollos del Mar Muerto. En esa tribu de los beduinos de Qumran vivía Juan el Bautista, o los padres de Juan el Bautista. Ahora, mire dónde nace la idea de convertirse. Primer dominguera, nómadas, austeros o austeros y astemios. ¿De dónde nace la idea?
de que Jonadab decía: si mi familia se queda aquí en Israel, en una etapa de tanta perversidad en Israel, de tanta corrupción, de tanta idolatría, no la vamos a hacer. Históricamente Dios ha bendecido la vida de los beduinos con muchas cosas, ¿verdad? Aparte de lo que nosotros leímos: no faltará varón de tu descendencia donde mi presencia esté con ellos. Si queremos, amados hermanos, atraer la presencia de Dios a nuestros hogares, si queremos vivir una vida realmente en el proyecto de Dios, necesitamos apartarnos del mundo y sus concupiscencias, porque el mundo se pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Vamos a retomar nuestra historia. Jeremías capítulo 35, volvemos a Jeremías. No quisiera que se le olviden estas tres palabras: obedecer, guardar y hacer. La vida cristiana no es en realidad difícil. No. Se centra básicamente en estas tres cosas: obediencia, guardar la palabra de Dios y a practicar o vivir la palabra de Dios. ¿De qué sirve escuchar un buen sermón si no lo ponemos por obra? ¿De qué sirve que Dios de alguna manera envíe profetas para que nos concienticen de nuestra circunstancia o situación que nosotros estamos viviendo si nosotros no hacemos cambio? Este personaje, nuestro personaje de hoy, Jonadab, tomó determinaciones. Les decía yo, y les iba a decir algo que no les dije. Los historiadores dicen que cuando Jonadab estableció que su familia no iba a vivir así, lo hicieron bajo pena de muerte. Todos sus hijos, si de repente sabían que un hijo se salió y le exhibió las fotos en Facebook de que andaba en una cantina, ¿sabe qué hacía? Lo mataban. La familia de los recabitas, los hijos de Jonadab, lo mataban. ¿Usted cree que lo volvían a hacer? Nosotros, digo esto entre comillas y entre paréntesis, nosotros como padres somos muy alcahuetes, somos muy permisivos, y por el ¿qué dirán? Le solapamos a nuestros hijos tantas cosas, cuando debiéramos nosotros entender que nosotros estamos haciendo algo con el propósito de darles no a nosotros sino a ellos un beneficio. ¿Le aplaudes cuando tú sabes que tu hijo anda consumiendo alcohol, consumiendo drogas? Te cruzas de brazos, eres apático, eres indiferente. Lo quieres mucho, es tu hijo, los queremos mucho, son nuestros hijos. Pero nuestras convicciones deben ser tan fuertes como las fueron las convicciones de los hijos de Jonadab, los recabitas. Nuestra historia continúa de una manera interesante. Para este tiempo habían pasado ya muchos años, habían pasado varias monarquías, si no soy equivocado, habían pasado 4 reyes. Y los recabitas todavía seguían siendo fieles y obedientes al pacto de su padre Jonadab. Estaba viviendo en ese tiempo, estaba reinando, mejor dicho, en ese tiempo un rey llamado Joacim. Y Joacim fue totalmente indiferente a la palabra de Dios, al grado de que
le prohibió al profeta Jeremías que se fuera, le tenía orden de restricción. No podía Jeremías pararse en el templo, porque Jeremías era un hombre de Dios y él no quería nada con las cosas de Dios. Un día Dios le dice: escribe, Jeremías, unas cartas, y se las llevan a Joacim a través de otro profeta llamado Baruch, que ni siquiera se presentó, porque Joacim no aceptaba nada que viniera de la palabra de Dios. Dice la palabra que cuando él empezó a oír lo que Jeremías había escrito, tomó un cortaplumas o una navaja afilada y empezó a cortar los pergaminos. Y los echó a un brasero que tenía ahí para calentarse, porque estaba en su casa de campo. ¿Cuántos de nosotros actuamos como un Joacim? Escuchamos la palabra de Dios, que viene directamente del corazón de Dios, y nos habla nuestras vidas y nos dice: hay que hacer cambios, hay que cambiar de actitud, y nosotros continuamos tan indiferentes y tan apáticos como si nada pasara. En esa condición estaba viviendo Israel y los recabitas apartados, lejos de ese ambiente, viviendo su estilo de vida nómada, austero y astemios. Entonces Dios habla con el profeta Jeremías y le dice, capítulo 1 del verso del capítulo 35: palabra de Jehová que vino a Jeremías en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a la casa de los recabitas, habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces, y ahí habla de varios nombres, y los llevé, verso 4, a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, otra vez otros nombres. Verso 5: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas con copas llenas de vino, y les dije: beban vino. Mas ellos dijeron, ¿qué dijeron? Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Conozco pastores que son bebedores de vino. No se emborrachan. No. Toman vino, nada más para la digestión. Sí, ¿cómo se llama el elemento que trae el vino? Antioxidantes. Y van al restaurante y le traen: mire, esta es de la cosecha del año 300. Y yo no sé, no conozco yo de vinos, jamás le he entrado yo a ese negocio. Échele una copa de vino, buen vino, no es barata. ¿Cuánto cuesta, hermanos? No cayeron, hombre, ¿qué pasó? No cayeron en la trampa. Tú sí caíste en la trampa, hermano. De $50 para arriba. No es de nuestro desconocimiento que no es un vicio barato. Los que son bebedores de buen vino, no hablo de los guainitos que compran una botella de esas de $5. Los recabitas para este tiempo habían pasado varias generaciones, y me llama mucho la atención porque Dios le dice a Jeremías: mételos al templo y dales a beber vino. ¿Por qué no en su casa? ¿Por qué no en otra casa? Casi siempre que Dios me impresiona con una palabra, pensando en ella se me va el sueño, y tenía ya 3 noches que no podía dormir.
El viernes por la noche, para amanecer el sábado, tenía el pendiente de llevar al hermano Francisco al aeropuerto temprano. Y se me fue el sueño, 3 de la mañana, ya no pude dormir hasta las 6 que me levanté. Y con lágrimas en los ojos, el Señor me decía: hoy en día, en mis iglesias, se está ofreciendo un vino que no es precisamente el vino de la presencia de Dios. Hoy en día en las iglesias se está ofreciendo un vino que no es necesariamente el vino que yo quiero para ellos. Somos permisivos, somos tolerantes, somos irreverentes. Y eso aquí en la iglesia. Si en la iglesia nosotros nos comportamos como nos comportamos, no me digas que tú te comportas mejor allá afuera. Quiero llevarte a una escritura que se encuentra ahí en Levítico capítulo 26. Son básicamente desde un principio las mismas normas que Dios tiene establecidas para nosotros. Desde un principio Dios le dijo al pueblo de Israel: no quiero que hagas esto, no quiero que hagas esto, no quiero que hagas esto. Y si no lo haces, si atiendes a lo que yo te estoy diciendo, te van a venir un sinnúmero de bendiciones. Y yo encuentro aquí en Levítico capítulo 26, dice el verso primero, Jeremías 26:1, para el que está en proyección: no haréis para vosotros ídolos. ¿Qué le dice eso? El primer no es no idolatría. ¿Cuál es tu idolatría? Podemos tener algunas que son, la idolatría, hermanos, es darle prioridad a lo que no es prioridad. Reemplazar a Dios por algo que no es Dios. Entonces, lo primero que Dios le dice al pueblo de Israel: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestras tierras piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Es la primera condición. ¿Cómo se puede no ser idólatra en un mundo idólatra? ¿Cómo se puede vivir lejos de este entorno cuando el sistema capitalista, consumista, nos lleva a nosotros a convertirnos en idólatras? No importa que nos endeudemos, no importa lo que sea, el punto es ceder a las celebraciones que el mundo tiene, que el mundo nos ofrece, cuando sabemos que todas esas cosas no tienen un perfil cristiano. Yo no tengo, se los he dicho, no necesito decírselos cada año, pero a mí no me escandaliza ir a una casa que tenga arbolito, porque yo sé que usted no se levanta por las mañanas y le rinde adoración al arbolito. Hoy Semiramis, te adoro, te bendigo. No, pues es la corriente. Ponga lucecitas, no hay ningún problema. El problema es que eso no le quite el enfoque con Dios, que no le quite su tiempo con Dios. Eso. No hagas idolatría. Piedra, árbol, palo, nómbrale del nombre que tú quieras. No hagas idolatría. Verso 2. Verso 2. Guardaréis, y no dice el día, mis días de reposo. ¿Cuáles son los días de reposo? Martes,
jueves y domingo. Vamos a ponerlos así. No todos, porque no todos son días de reposo en realidad. Nosotros tenemos 3 días de reposo: martes, jueves y domingo. ¿Sabes qué hacemos con esos días de reposo que nosotros tenemos? ¿Quién va a predicar hoy? Ve, fíjate, chamaco, en el calendario a ver quién va a predicar. El hermano. No, yo no vengo. A mí no me gusta cómo habla ese hermano. Guardaréis mis días de reposo. ¿Cuál es el otro, hermanos? Alguien, por favor, dígame qué es reverencia. No, si saben. Yo pensé que no sabían. Sí, hermanos, porque honestamente se ha perdido la reverencia. ¿Dónde se ha perdido la reverencia? En el santuario. En mi santuario se ha perdido la reverencia. Todo es más importante menos a quien nosotros le debemos reverencia: a Dios. Nuestras reuniones duran 2 horas y a veces menos o poquito más. ¿Qué hacemos? ¿O qué hace una persona saliendo 4 o 5 veces de la iglesia? ¿Vas esas 4 veces al baño? ¿A dónde vas? Hay quienes vienen a la iglesia y se meten al carro a dormir. Pues ¿para qué viniste? Quédate en tu casa a dormir. Si viniste en contra de tu voluntad, no vengas. Tenemos que tener conciencia, amados hermanos, que al venir a la casa de Dios nosotros debemos tener reverencia. No, yo no me merezco su respeto. No soy yo a quien usted le debe el respeto. Es a Dios. No es el edificio, no es este cuadro donde nosotros estamos metidos. Es que en este lugar venimos nosotros a reverenciar el nombre que es sobre todo nombre. Venimos a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de proclamar, debemos de ser reverentes a Dios. No sabes cuánto duele estar predicando aquí y ver tanta indiferencia y tanta apatía. Cualquier cosa los distrae. Cualquier cosa es más importante. Sonó un teléfono y hay que verlo inmediatamente. No estaba programado esto, no estaba programado. Pero Dios merece, hermanos, nuestro respeto, nuestra reverencia. No tu vecino, no tu primo, no tu hijo, sí, porque tu hijo te está viendo, tu hijo te está mirando cómo alabas a Dios y cómo lo glorificas. 3. Vamos rápido. Verso 3. Tendréis reverencia en mi santuario. ¿Cuál es este otro, hermanos? Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieses por obra. Es lo mismo que Dios recompensa a los recabitas. ¿Sí? Anduvieron, guardaron y los hicieron. ¿De qué predicó el hermano? No, estuvo bueno el sermón. Nos dieron, como decía Meche, una buena insortada. Bueno, ¿y de qué te sirvió esa insortada? Exhortada, pues, nos exhortaron. ¿De qué nos sirvió? Estamos
como decía mi maestra, a ustedes por un oído les entra y por el otro les sale. No es posible eso, ¿verdad? El oído no tiene un agujero. Pero bueno, ahora note usted que Dios no es tan complicado, hermano. Dios dice lo mismo que dice el apóstol Pablo: hermanos, no dejen de congregarse. Eso es un peligro. Hace 2 martes, ¿quién estuvo aquí hace 2 martes? Ana Tina. ¿Cuántos habíamos, hermana? 5 personas. Y yo prediqué ese martes como si hubieran 100 personas. Porque a mí no me impresiona. Yo le he dicho al Señor: mira, Señor, si algún día la gente te da la espalda, y si algún día la gente se quiere ir y no quiere saber nada de ti, y si hay uno que se siente ahí enfrente con un corazón abierto para escuchar tu palabra, a ese uno yo le voy a seguir predicando hasta el día que yo me muera. A mí no me impresionan los números, pero sí me da mucha tristeza que hay gente que pudiera estar aquí, no están. Familias completas, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Los días de reposo, mis días de reposo, ¿cuáles son los días de reposo de Dios? El tiempo donde tú tienes tu intimidad con Él. Si no la tienes aquí, es muy difícil que yo crea que la tienes en tu casa. Muy difícil. Hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Me dio mucha pena escuchar esto. Una hermana nos dijo: hermano, me tuve que mover de congregación porque la congregación donde yo estaba se desbarató. Nadie ya asistía a la iglesia. ¿Sabes que muchas congregaciones están desapareciendo, hermanos? ¿Sabes que los bancos no les prestan dinero a las iglesias porque los préstamos para las iglesias son préstamos de alto riesgo? Porque desaparecen. Y no es que haya venido el Señor y se los haya llevado. No, la gente entra en el desánimo, dejan de venir y el pastor dice: ¿cómo voy a pagar yo $5,000 de renta de este lugar? Vamos a hacer cultos en mi casa, vamos a hacer cultos a otro lado. Esa es la forma como desaparecen las iglesias. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde necesitamos, el punto es necesitamos, como Jonadab, tomar conciencia. Nos quedamos en Jerusalén, particularmente en Samaria, y crecemos a nuestros hijos en ese entorno, en ese ambiente, expuestos a que el mundo se los trague, expuestos a que el mundo vienen y hacen y deshacen, y les permitimos en la casa que hagan esto, que hagan lo otro, y no los frenamos, como fue el reclamo que Dios le dijo a Elí: tú no les has estorbado. Voy a acabar contigo y con tus hijos, Elí. No me sirves ya. Dios se sintió tan complacido con los hijos de Recab que quiso hacer un experimento de convicción para el pueblo de Israel en ese tiempo, que también era un tiempo de mucha apatía y de mucha indiferencia. Y le dijo al profeta: llévalos a la casa de Dios, llévalos al santuario y prepara una mesa y ponles vino y dales a beber vino. Y ellos dijeron: no beberemos vino. Volvemos a nuestra escritura en Jeremías, verso 6. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó: no beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos.
Y aquí viene las demás cosas que no deberían hacer. No edificaréis casa, ni sembraréis sementera, no plantaréis viña, no la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos los días. Había un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Quiero resaltar un punto aquí antes de continuar. Posiblemente Jonadab solamente conocía un pacto que tenía promesa. Obedece a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas todos los días de tu vida y seas prosperado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amado hermano, Dios no te va a juzgar a ti, ni a mí me va a juzgar por lo que yo ignoro. Me va a juzgar por las cosas que yo sé hacer y no las hago. El mal es ese. El mal es saber hacer las cosas buenas y no hacerlas. Eso es el mal. Y por eso Dios nos va a juzgar. Y Jonadab tal vez no era un teólogo, tal vez no entendía muchas cosas, pero miró el fin de la descendencia de Acab, miró el fin de la idolatría, miró el fin de la descendencia de Jehú, que aún a pesar de que hizo algunas hazañas, no se apartó de los pecados de Israel. Entonces él dijo: patitas, ¿para qué son? Yo no quiero formar a mi familia así. Amado hermano, la vida cristiana es sencilla, es simple, no es tan complicada. La vida cristiana es que nosotros los cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo está metido en las iglesias de una manera impresionante. Y creo que de alguna manera Dios, a través del profeta Jeremías, nos enseña que a pesar de toda esta corriente de tantas modas en las iglesias, nosotros debemos vivir como si no fuéramos eternos en esta vida. Debemos vivir como peregrinos. Debemos de vivir, o debemos contentarnos cualquiera que sea nuestra condición. Hacernos minimalistas modernos, vivir con austeridad, no estar tratando de competir con el vecino, no estar tratando de competir con el hermano, no estar de que si traes una bolsa, pues yo me compro otra bolsa, que si esto, el andar aparentando, el andar creyendo, el andar luciendo ahí en el mall, cosas que ni siquiera, un estilo de vida que nosotros no tenemos. Hermanos amados, no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, ni nos vamos a quedar en el mundo. Nuestra morada es en los cielos, donde esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Los recabitas cumplieron al pie de la letra el mandamiento de Dios. Y Dios le dice a Jeremías: mira, los recabitas obedecieron a sus padres, y por esa obediencia que ellos tuvieron a sus padres, tienen un beneficio. Quiero llevarle a un texto que lo encuentro muy conectado. Creo que el apóstol Pablo lo menciona con respecto a esto. Segunda los Corintios capítulo 6, verso 14, perdón. Vamos a leer algunas escrituras y ahí, 2, 3 escrituras y ahí concluimos. Segunda los Corintios capítulo 6, verso 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, qué parte el creyente con el incrédulo.
¿Y qué acuerdo, hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y luego dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo? Andaré entre ellos y seré a ellos Dios, y ellos serán mi pueblo. La promesa para los recabitas es: yo voy a habitar siempre con tu descendencia. El factor, ¿cuál fue? El vivir apartados. Es la misma postura que está poniendo el apóstol Pablo. Romanos capítulo 5. En el capítulo 5, el apóstol Pablo está mencionando la desobediencia. La desobediencia a través de un hombre. ¿Cómo se llamó ese hombre? Adán. Y también el apóstol Pablo habla de la obediencia a través de un hombre. ¿Cómo se llamó ese hombre? Jesucristo. Entonces, mire, por favor, no vamos a leer todo el capítulo por razón de tiempo, pero vamos a leer el verso 19 solamente. Dice: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora, hagamos una pequeña reflexión aquí. Por la desobediencia de un hombre llamado Adán, ¿a quién afectó esa desobediencia? ¿A quién afectó ese pecado? Toda la humanidad. Todos nosotros estábamos sufriendo las consecuencias de la desobediencia de un hombre. Ahora en Cristo Jesús, note usted el paralelismo que existe entre esto. Dice: así también, o sea, de la misma manera como la desobediencia afectó a una generación, ¿qué dice el apóstol? Así también por la obediencia de uno, ese uno se llama Jesucristo. Por la obediencia a Jesucristo, mencione la frase siguiente, por favor: los muchos serán constituidos justos. ¿Cuál es el punto de ese asunto? Por nuestra obediencia, nosotros afectaremos positivamente a la generación que viene detrás de nosotros. Si no hacemos la voluntad de Dios, las consecuencias también se vuelven generacionales. Filipenses capítulo 2, lo voy a leer. Hablando de Jesús y la obediencia, dice el apóstol Pablo, dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló. Para obedecer es necesario humillarte. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero invitarte a que te pongas de pie y concluimos en Hebreos capítulo 12, verso 9. El apóstol Pablo en Hebreos, creo que es el apóstol Pablo que escribe Hebreos, no vamos a entrar en esa controversia. El apóstol Pablo dice a los hermanos hebreos: por otra parte, amados hermanos, tuvimos a nuestros padres terrenales, habló de Jonadab y su descendencia, los recabitas. Los recabitas fueron obedientes al mandamiento de su padre terrenal y hubo consecuencias. Si nosotros tuvimos por nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, quiero meter una cuñita aquí. Disciplinar a nuestros hijos. La no disciplina tiene consecuencias.
No tengas miedo de que cuando tu hijo esté haciendo desmanes en la congregación y siendo irreverente, sácalo y dale sus nalgadas. Si no funciona esa, sácalo otra vez, dale 2, y en la próxima dale 3, y en la próxima dale 4. Estoy seguro que no habrá próximas. Yo le estoy dando técnicas que a nosotros nos funcionaron. Bueno, digo nosotros, pero la pobre que lidiaba era mi esposa, ¿verdad? Empezaban los chamacos con sus clásicos espectáculos y mi esposa se los sacaba. Y ahí va el chamaco jalándose. Véngase. Y ya regresaba bien quietecito. Y a veces, antes de que entráramos al culto, se los pajueleaba. Para los que no saben qué es pajuelear, se los sonaba, pues, les daba sus nalgadas. Era la estrategia de la hermana Amparo. Iban a la iglesia y les dice: les voy a dar unos por si se portan mal. Antes de que se portaran mal, se los sonaba. ¿Usted cree que se portaban mal en el culto? Yo creo que esa escuela la aprendió la hermana Betty de su mamá. Hermanos, este asunto es serio, muy serio. Usted se ríe porque pues es a veces hasta cómico la forma como nuestros hijos nos manipulan. Entonces Pablo dice esto: hermanos amados, si la disciplina a los hijos funciona, porque un hijo no te va a agradecer porque no lo hayas disciplinado. ¿Sabes que la mayoría de los que están en la cárcel, el reclamo que tienen por ser tan malos es por sus padres? Usted nunca me dijo que no debería andar robando. Usted nunca me dijo que no bebiera vino. Usted nunca me dijo que no anduviera vendiendo droga. Usted nunca me reclamó. Usted nunca me dijo: no, siempre, ándele pues, mi hijo, Dios me lo bendiga. Voy a rezar un rosario para que le vaya bien. O voy a orar por usted, pues, para no ofender a nadie. Si nosotros tuvimos a nuestros padres que nos disciplinábamos y los venerábamos, porque la disciplina gana un grado de posición de honra con tus hijos para contigo. ¿Qué dice Proverbios? Disciplina a tu hijo y te dará descanso. No lo disciplines y atente a las consecuencias. Entonces Pablo, ante la atmósfera de lo natural, compara esto con la atmósfera espiritual también. Y dice la siguiente frase. No sé si puedas poner el texto, hermano Adrián o Benji, quien esté ahí atrás. Hebreos 12:9. Con esto termino. Y Pablo hace una pregunta en este verso al final. ¿Cuál es esa pregunta que hace Pablo, hermanos? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Qué quieres para esta vida, hermanos? ¿Quieres muerte? Éntrale a la desobediencia, no pasa nada. Bueno, sí pasa algo, ¿verdad? Pero hay consecuencias. Obedecer a Dios, hermanos, tiene beneficios. Obedecer a Dios no solamente son beneficios personales. Obedecer a Dios son beneficios que tienen repercusiones para vida eterna y tienen bendiciones generacionales. Me llama mucho la atención cómo Dios conocía la trayectoria desde el día que Jonadab dijo: nos hacemos beduinos, nómadas, austeros y astemios. Dios miró eso y lo miró con agrado y los toma a los recabitas como un ejemplo para nuestros días. Hoy, después de muchos años que eso sucede, los beduinos todavía existen.
Uno va a Israel y encuentra casas de campaña en muchos desiertos, y esta gente se ha acostumbrado a vivir, es su estilo de vida. Viven así porque hubo un hombre que decidió apartarse. La vida cristiana es eso. La vida cristiana es apartarse. Es tomar en cuenta los días de reunión de la iglesia, ser reverentes, no a la idolatría, y obedecer y poner por obra los mandamientos de Dios. No les leí las recompensas de la obediencia. ¿Nos despedimos o se las leo? Muy bien, rápido. Deuteronomio 26, Levítico 26. Ahí donde leímos. No sé si Alexis esté ahí, lo voy a invitar a que pase al piano. Dice después de que leímos: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos. Verso 4, Levítico 26, verso 4. Yo daré vuestra lluvia a su tiempo. La tierra rendirá su producto. El árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia o la cosecha, y la cosecha alcanzará la siembra. Eso es lo que en términos actuales significa. Comeréis vuestro pan hasta saciaros. Habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra. Y dormiréis, y no habrá quien os espante. Haré quitar de vuestras tierras las malas bestias. La espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos hasta caer a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros para hacer crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y me gusta el verso 11 y el verso 12, que considero lo más importante de toda esta lista de bendiciones. Pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Por un solo factor: obedecer a la voz de nuestro Padre Celestial. A través de Jesucristo nosotros obtenemos bendición de una manera singular, amplificada, más que en el Antiguo Testamento. Obtiene bendición nuestra generación. No rompas, amado hermano, amada hermana. Apasionate por Dios. Dios tiene un pacto de promesas de bendición para nosotros a través de la obediencia. Yo quiero que en este día nosotros hagamos algo, no como rutina. Dios me conmovía mi corazón por las noches, y estaba llorando y le decía: Señor, perdóname por a veces mostrarnos tan enfocados en las cosas de esta vida, de este mundo. Y permite que en mi vida, cuando yo muera, cuando yo no exista, haya solamente una palabra que sea esa huella que yo haya dejado en el camino. Mi padre fue un hombre obediente a Dios. Nuestro pastor fue un hombre obediente a Dios. Ese es nuestro
gran proyecto de vida. Y yo quiero invitar a todos aquellos que se quieran comprometer como un Jonadab en este día a ser obedientes a Dios, a obedecer la voz de Dios. Los recabitas fueron obedientes, fue firme, tuvieron convicciones sólidas. Pero hoy Dios nos invita a nosotros a que esas convicciones las tornemos en obediencia a Él. ¿Cuánto más obedeceremos al Padre de las luces y viviremos? Hay recompensa para la obediencia. Hay recompensa para la obediencia.